Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a Predicando por el Mundo. Mi nombre es Sebastián Barrera. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito y muy especial, que es el servicio a Dios. Por este tema nosotros vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir, y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. El servicio a Dios comienza por un llamado. Y Dios no llama obligándote, sino Dios te llama con una atracción muy especial y muy linda. Nosotros recordamos que en el Éxodo capítulo 3, Moisés estaba caminando por el desierto y se encontró una zarza ardiendo. Moisés sintió una atracción por esa zarza porque era un arbolito prendido de fuego y que no se consumía. Entonces él dijo: ve, ¿qué estará pasando? Caminó hacia allá y fue cuando tuvo la comunicación con Yahvé. También tenemos la historia de San Juan Diego cuando estaba subiendo el monte de Tepeyac, que escuchó música. Fue hacia allá porque escuchó música y sintió una atracción porque oía la música. Y fue cuando tuvo la comunicación, la revelación de la Virgen de Guadalupe. El servicio inicia con un llamado. Y el llamado se responde con un sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese servicio de llamado y un esclavo del llamado? El servidor del llamado tiene sus limitaciones. Es decir, el servidor puede decirte: sí, Dios, yo voy a servir. Y después mañana dice: no tengo tiempo, no puedo ir, o tengo pereza, o tengo muchas cosas que hacer. El esclavo es la persona que va a pesar de todo. Y el ejemplo más grande es María Santísima. Ella fue esclava de Dios. Vemos que dice: he aquí la esclava del Señor, háganse en mí según tu palabra. Vemos que ella corrió donde su prima Santa Isabel, estando embarazada, para ayudarle. El esclavo es una persona que obedece cuando Dios lo mande, obedece a lo que Dios le mande y va donde Dios te mande. Ese es el esclavo. Esa es la diferencia entre el servidor y el esclavo de Dios. Y ahí les dejo esta pregunta para que reflexionen. ¿Qué quieres ser? ¿Servidor o esclavo? Ahora, nosotros vivimos bajo ciertos fundamentos para poder servir. ¿Vives de las emociones o vives de la verdad? ¿Qué es vivir de las emociones? Nosotros vemos que en la iglesia hay muchas dificultades dentro de las comunidades internas, que es la división, que es la discordia, que es el chisme. Pero si a ti te afecta eso, tú estás viviendo de las emociones. ¿Tú estás viviendo de las emociones o estás viviendo de los fundamentos? De a pesar de que estés enfermo, de a pesar de que estés triste, de a pesar de que te atacan, tú sigues firme en tu fe y en el servicio. Ahora veamos qué se necesita para ser servidor de Dios. Primero, se necesita una sanación. ¿Sanación de qué? De tu vida anterior. Puede que tú tengas un testimonio de vida, por eso ahora eres servidor de Dios, porque tú no das de lo que no tienes en tu corazón. Tú no puedes darle consejería a una persona en las drogas si tú estás en las drogas. Tú no puedes ayudar a una persona alcohólica si tú eres alcohólico. Tú no puedes ayudar a una persona con depresión si tú eres una persona depresiva. Para poder servir, tú tienes que sanar tu corazón y tu vida. Empezar no quiero decir que para servir tú primero tienes que ser sano, porque es que uno dura toda una vida en sanación, sino que durante el servicio tú tienes que empezar a dejar muchísimas cosas en tu vida. Tienes que perdonar, tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de expresión.
tienes que empezar a cambiar tu entorno, ver qué necesitas para tu santidad. Por eso vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Palabra de Dios. El pueblo católico trata de ser muy desagradecido. Van a la iglesia y empiezan a llorarle a Dios y a pedirle, y se vuelven personas que solo piden y piden y piden y piden. Y cuando Dios les concede la gracia, se van, no vuelven. No vuelven. Nosotros tenemos que empezar a servirle a Dios. Por eso después de la sanación, nosotros nos ponemos al servicio de Dios, en forma de agradecimiento. Porque nosotros no tenemos que dejar esa idea de ser desagradecidos con Dios, de que Él nos da las cosas y nosotros no somos gratos con Él. De lo que hay en tu corazón, habla tu boca y da tu testimonio. Segundo proceso del servicio de Dios es el entrenamiento. ¿Pero entrenamiento en qué? ¿Entrenamiento en qué? En ciertas prácticas de actos temporales que nos pueden llevar a actos eternos. ¿Cómo así? Servicio a los pobres, servicio a las personas necesitadas, servicio a los niños, servicio a los discapacitados, servicio a los tristes, todas las obras de caridad, todas las obras que nos enseña la Iglesia y los frutos que nos dan, como las obras de misericordia, que sabemos que hay 7 corporales, 7 espirituales. Ese es el servicio, ese es el entrenamiento. Nosotros vemos que los apóstoles durante todo el proceso, durante todos los años que estuvieron con Jesús, se entrenaron. ¿Y se entrenaron en qué? En la fe. Nosotros vemos que Jesús muchas veces los regañaba. Les decía, orad y velad, y después volvía y los encontraba dormidos. Y les repetía, orad y velad, volvía y los encontraba dormidos. Vemos que Jesús regañaba a los apóstoles porque no pudieron expulsar un demonio. La falta de fe, vemos como el día en el que hubo el milagro de los panes y los peces, ellos se limitaron. Y ese es el entrenamiento que nosotros tenemos que tener, el no limitarnos. Ellos tenían un poco de panes, un poco de peces, y le dijeron a Jesús, solo tenemos esto, pero se les olvidó que tenían a Jesús. Ese es el entrenamiento que nosotros debemos tener. Saber que no solo tenemos los recursos de esta tierra, sino que tenemos a Jesús, el recurso más grande. Ese es el entrenamiento, en los actos temporales que nos llevan a actos eternos. Ese es el entrenamiento que nosotros debemos tener para poder llevar una vida de servicio grato. ¿Qué más nosotros debemos tener para poder llevar una vida grande en el servicio? Prepararnos en los dones y en los carismas. ¿Qué son los dones y qué son los carismas? Los dones son regalos extraordinarios de Dios. Los carismas son regalos preparados por Dios. Tú aprendiste a tocar música. Tú aprendiste a tocar un instrumento, a cantar, tú aprendiste al teatro, tú aprendiste el hablar en público, tú aprendiste a expresarte, tú aprendiste a leer, tú aprendiste a tener un acto de filosofía, o sea, un acto de lógica, de pensar, de reflexionar. Poner el servicio a Dios. Ponerlo al servicio a Dios, prepararnos con los carismas y los dones, es empezar a formarnos como personas de servicio, o a formar todo lo que Dios nos ha dado para ponernos al servicio de la iglesia. Nosotros vemos que los apóstoles
tuvieron que ver milagros de Jesús y formarse en esos milagros para que ellos pudieran llevar ese servicio de evangelización. Tenían que prepararse. La formación, la preparación de los dones y carismas es un proceso diario, de oración, constante. Tú no puedes tener un acto de sanación si no oras, si no entiendes. Tú no puedes ir a prestar un servicio sin amor, sin caridad. Y por último, nos envía. El envío de Dios es, como yo les decía al principio, un envío de amor, en el que tú le dices a Dios: yo voy a ser tu siervo, Señor, voy a ser tu esclavo, envíame donde tú quieras. Ese es el envío. Dios nos envía a ser personas de bien, a ser personas capaces. Ahora, cuando nosotros entendamos cómo es el envío de Dios, primero tenemos que entender cómo Dios nos va a hablar. Y nosotros vemos que Dios no nos habla audiblemente, sino Dios nos habla al corazón. El mensaje que Dios nos va a enviar a nosotros va a ser como nosotros lo necesitamos escuchar. Puede ser con la abuelita, puede ser con la mamá, puede ser con el sacerdote, con el catequista, puede ser con un miserito, puede ser con un pecador, puede ser con un ateo. La oración es la que nos va a permitir a nosotros entender ese mensaje de Dios. ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? ¿Cómo Dios nos va a decir a dónde tenemos que ir? El envío de Dios es un envío a llevar primero un testimonio de vida. El testimonio que nosotros debemos tener es la capacidad de demostrarle a la gente que somos congruentes con lo que decimos y con lo que expresamos. Si tú eres predicador, predicadora, tus acciones tienen que ser congruentes con lo que tú estás diciendo y haciendo. Ese es el envío de Dios. La capacidad moral que tú tienes de expresar tus sentimientos, de expresar lo que Dios te ha dado, primero con el testimonio, segundo con los fundamentos, que es la palabra de Dios y la Iglesia Católica. Y por último, empezar a pensar en qué Dios quiere de ti. Hermanos y hermanas, que nuestro corazón esté dispuesto para ese envío, para ese amor de Dios, para la vida en Él. Un amor ágape, un amor incondicional. Señor Jesús, que por tu amor y tu misericordia nos ilumines para poder entender ese mensaje divino. Señor, enséñanos a ser personas de bien, enséñanos a entender que somos servidores, que no venimos para ser servidos, sino para servir, y que para ser los primeros tenemos que ser los últimos. Regálanos la gracia del amor y de la misericordia. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que María Santísima nos acompañe siempre y gracias por escucharnos y ver.